nuestras ofensas, tampoco perdonará vuestras ofensas. O sea, nos está diciendo que el perdón debe de ser parte de tu vida. Decía Jesús, si tu hermano pecare contra ti 7 veces en un día, perdónale. Si con una al año a veces no podemos. Pero dice, si viniera a ti 7 veces, perdónale. Perdónale, porque si tú no lo perdonas, tampoco Él te perdona. Por eso decíamos en el principio, que cuando andamos en luz y tenemos comunión con Él, por consecuencia tenemos comunión con los demás. ¿Sí? Tenemos comunión con los demás. Y esta parte es importante, hermanos, ¿por qué? ¿Qué consecuencias trae, por ejemplo, el no perdonar? Esta puede ser una enseñanza más, si tú quieres, de un miércoles de zona. Pero déjame decirte que hay vidas espirituales, que hay ministerios, que hay personas que se han detenido, que han dejado de crecer, que han dejado de dar fruto por no atender este principio. Porque para ti, para mí no es opcional. Dile al que está a tu lado, no es opcional. El perdón debe ser parte de nuestro estilo de vida. Porque decía Jesús, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo con seres humanos imperfectos, defectuosos, igual que tú, igual que yo. Que en algún momento cada quien va creciendo, cada quien va teniendo su nivel de compromiso y en algún momento va a fallar. La persona con la que te casaste no es perfecta. El esposo con el que te casaste no es perfecto. Los padres que tienes no son perfectos. Los hijos que tienen no son perfectos. Pero si no echamos mano de la vida eterna, si no nos acercamos a la luz y si no hacemos del perdón un estilo de vida, y que esto es solamente a través de Cristo, si descuidamos nuestra relación, viene la consecuencia. Déjame, no viene en mis notas pero acompáñame al Salmo 32, por favor. Acompáñame allá al Salmo 32 y vemos cómo este salmista está hablando, dice, primeramente está diciendo, el rey David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, dice, aquel que tuvo relación, aquel que fue valiente y confesó su pecado, aquel que fue valiente y fue a pedir perdón, dice, bienaventurado. O sea, más que bendecido, bien bendecido, dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Por eso te decía que delante de Dios tú puedes engañar a los demás, decir, no, yo ya lo perdoné, hermano, pero póngase a cuentas, no, yo ya no tengo nada que decir, hermano. Cuando ves que sus actitudes son totalmente lo contrario, ¿no? Y dice aquí, está diciendo el rey David, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu no ha sido diseñado para estar en tinieblas. Porque tu espíritu no está diseñado para estar en enemistad. Tu espíritu está diseñado para andar en luz. Y por eso que las personas no se hallan, ya de repente llegas al culto y ya es muy tarde y ya esta alabanza ya la cantaron no sé cuántas veces y ese predicador ya se alargó y ya tengo hambre y estás, o sea, no estás contento. Estás aquí pero no estás aquí. Dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Y sabes que una persona que no perdona, vienen enfermedades. ¿Sabías tú que el cáncer está altamente relacionado con la falta de perdón? Dice que se envejecieron mis huesos y el semblante se ve.
Se ve cuando una persona tiene amargura, se nota. Dice el salmista, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y en algún momento a lo mejor hablaremos de las consecuencias de la falta de perdón, pero te puedo adelantar algo. Muchas situaciones financieras, muchas situaciones económicas, mucha esterilidad en tus proyectos va altamente ligado a que una persona no quiere perdonar. Mientras tú no perdones, te vas a comer a la otra persona. ¿Por qué? Porque vas a estar hablando de ella, y hablando de ella, y hablando de ella, y te vas a llenar, y vas a ocupar tu energía, vas a ocupar tu tiempo en hablar de otra persona, en lugar de ocuparte de que Dios te dé creatividad, en lugar de decirle al Señor que te dé lucidez, que te dé dirección, en lugar de que el Señor te dé una estrategia, en lugar que el Señor te dé una palabra, en lugar que el Señor te dé bendición, tú vas a estar ocupado pensando en aquel que te hizo daño. ¿Por qué te hizo daño? Generando diálogos. Y ahora que lo vea, le voy a decir esto. Y ahora que me lo encuentre, si me dice algo, le voy a contestar esto. Y generando diálogos y generando, y pura situación que para nada conviene. Por eso dice, mi verdor, dice, en sequedad, se volvió en sequedades de verano. La consecuencia de no perdonar. Porque el principio está claro. Si tú no perdonas a los demás, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Imagínate, tenemos todos necesidad del perdón, porque después del perdón viene la gracia. Entonces, si una persona no perdona, estás nadando contra corriente. Estás nadando contra corriente y un día te vas a cansar. Por eso en el diagrama decía que lo que utiliza Satanás es el cansancio, es la fatiga, es los temores, son las rencillas. Y hay situaciones que, déjame decirte, hermano, que va a haber situaciones que parezcan imposibles. Pero cuando una persona dice que no puede perdonar, literalmente está diciendo, no he dimensionado el amor de Cristo hacia mí. Porque hay situaciones que nos rebasan, humanamente es imposible. Necesitas ir forzosamente a la cruz. Necesitas forzosamente ir a lo sobrenatural de Dios para que Dios te quite esa losa, para que Dios abra esa cárcel, esa prisión y pueda ser libre. Y pueda ser libre. Amén. Dice aquí entonces que un espíritu perdonador es lo que debemos tener en el corazón. Jesús nos enseñó que si no perdonamos a nuestros hermanos, no seremos perdonados por nuestro Padre que está en los cielos. Acompáñame ahora a Efesios 4, capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. Y dice aquí, si tú lees, yo te invito que tú en casa leas lee completo el capítulo 4 y específicamente del 17 en adelante que dice la nueva vida en Cristo. Siempre debemos tener en cuenta, darle una repasada, ese es el estándar, esta es la dirección de lo que tenemos que hacer, los cambios que tenemos que realizar. Pero al final dice, concluye en estas recomendaciones. El apóstol Pablo dice, antes, todos juntos, vamos a leerlo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuevamente, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos
unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y quisiera yo subrayar esta palabra de misericordiosos. Sed misericordiosos unos con otros. ¿Qué entendemos por misericordia? Uno nada más, no todos. Misericordiosos. Seamos compasivos, que nos empatemos, que nos pongamos en el lugar del otro y que tengamos misericordia, así como Dios tiene misericordia. Es decir, merecíamos, pero en lugar de eso tuvo misericordia. Hay gente que te ha lastimado, hay gente que ha hablado mal de ti, hay gente que con toda la intención, pero dice que tengas misericordia. Ser misericordiosos, benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque yo te estaba diciendo hace un ratito, esta es la cultura del reino. Esta es la cultura del reino. Por eso dice la nueva vida en Cristo. Esto habla de que debe haber una transformación. Si tú eras de mecha corta, bájale 2 rayitas. Si tú eras el Juan Camaney que te decían algo y que luego lo saltabas, cálmate. O estás en luz o estás en tinieblas, no te engañes. Gente que ya llevas 3, 4, 5 años en Cristo y todavía tienes arranques de ira, analízate. Porque a lo mejor el estilo, la doctrina no es la que Cristo quiere. Sed benignos, misericordiosos, perdonándonos. Gente que llevas tiempo en el Evangelio y hay personas que no les hablas. Hay personas que tienes enemistad. O estamos en Cristo o no estamos en Cristo, hermanos. No nos engañemos. Dice antes, sed benignos unos con otros. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta si estás resentido con alguien? Analízate y escúchate. Si constantemente estás hablando mal de alguien, inconscientemente, aunque tú digas que no, estás resentido con esa persona. Si hablas mal y si vuelves a hablar mal, y si mañana vuelves a hablar mal, y si pasado mañana vuelves a hablar mal, quiere decir que tienes un resentimiento con esa persona. Y lo peor del caso, hermanos, que muchas veces, sí, a lo mejor cometió un error, pero ¿qué crees? A lo mejor Cristo ya lo perdonó desde hace como medio año y tú todavía sigues condenando. Por eso dice que andemos en luz, que andemos en luz. Dice, perdona y serás perdonado. Veamos cómo lo dice Lucas, capítulo 6, 37. Lucas 6, 37. Dice, no juzguéis, todos juntos, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dice, no condenéis y no seréis condenados, perdonar y seréis perdonados. ¿Ves que es importante atender la cultura del reino? ¿Ves que es importante poner este fundamento por nuestro propio bien? Dice, para concluir, dice que sé siempre tú el que perdona. Tú eres responsable delante de Dios de restaurar relaciones rotas. Escúchame bien, tú eres el responsable
delante de Dios.